Hemos hablado en este espacio el cómo los cárteles del narcotráfico en México se han ido fracturando y fragmentando y a partir de lo que antes era un cártel, hoy existen 5, 6 o hasta más facciones y de esas facciones nacen otras y hoy hay tantos cárteles y subcárteles que convierte el trabajo, la labor de la autoridad, la vuelve todavía aún más compleja. Y quien le ha dado puntual seguimiento y quien ha hecho pues una crónica exacta de lo que ha ocurrido con el mapa de traiciones en el narcotráfico en México es el periodista Víctor Sánchez, a quien le agradezco esta tarde y como siempre la comunicación. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Víctor, como siempre un gusto, buena tarde. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Como siempre, un placer estar contigo, a la orden. Suena raro, pero está padrísimo el mapa que armaste. Oye, te explica básicamente pues, cómo se han ido traicionando desde el principio de la historia. Sí, a ver, digo, desde que hay grandes organizaciones criminales podemos encontrar traiciones, o sea, por ejemplo, como del cártel de Guadalajara que dirigía Miguel Félix Gallardo se fueron escisionando a partir de traiciones lo que conocemos hoy como el cártel de Sinaloa, lo que es el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez, aunque estas organizaciones han venido a la baja, pues Sí. siguen existiendo todavía y fueron muy relevantes en la década de los 90 e incluso hasta la década de los 2000. Ahora, eh, partiendo desde Miguel Ángel Félix Gallardo en Jalisco, me parece particular ahora que recuerdo. Pareciera que fue una camada de sinaloenses que se fue a Jalisco para inaugurar e instalar el cártel de Guadalajara, porque también estaba Rafael Caro Quintero, que también es sinaloense, Miguel Ángel Félix de Culiacán, es decir, hubo una, digamos que fueron nómadas del narco. Sí, digo, a los cuales podemos sumar a Ernesto Carrillo Fonseca, Salcido Sueta, es decir, pues ellos eran sinaloenses todos. Sin embargo, hay que recordar que en 1975 el gobierno de México, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, hizo algo que se llamó Operación Cóndor, que fue intervenciones militares en la sierra de Sinaloa para exterminar los campos de siembra de opio. Esto hizo que la cúpula, digamos, de esta como primer confederación de narcotraficantes sinaloenses se mudaran hacia Jalisco, en específico a Guadalajara, y es por eso que a esta primer gran organización Sí. criminal del país se le conoce como el Cártel de Guadalajara, aunque pues digamos también se llegó a conocer como la Federación porque no es que solo operara en Guadalajara, sino que pues prácticamente tenía incidencia en la mayor parte del país, salvo en la costa del Golfo, porque ya existía el cártel del Golfo desde ese momento. Y fue un semillero de narcotraficantes. De ahí egresó Joaquín Guzmán, de ahí egresó, entiendo también Ismael Zambada, quienes bajo asociación deciden fundar el cártel de Sinaloa tiempo después de que egresan del cártel de Guadalajara. Sí, claro, a ver, de ahí nacieron el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Juan José El Esparragosa, Güero el Palma. Azul, los Arellano Félix, el Güero Palma, Amado Carrillo y sus hermanos. Y luego lo paradójico es que precisamente en esta lógica de traición, quienes eran amigos, quienes se habían repartido el territorio nacional, luego empezaron a traicionarse entre ellos y a invadir los territorios de los otros. Digo, las disputas más sonadas, por ejemplo, es la del Güero Palma con los Arellano Félix. Hay que Sí. recordar que los Arellano Félix matan a la familia, o sea, a la esposa y a los hijos de el Güero Palma. Incluso le mandan en una hielera la cabeza de la esposa y un video en donde salen asesinando a sus hijos. También intentan matar a el Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, donde por error matan al cardenal Posadas Ocampo, Según que por fue un error. gran...
un gran escándalo y en su digo, momento. según porque todavía hay sospechas de que había un asunto directo contra él. Qué coincidencia que le das al cardenal cuando buscabas a un narco. Exactamente, pero digamos, La versión oficial. exactamente, digo, sea como sea, pues a final de cuentas esto se enmarca en esta disputa que tenían estas dos otrora facciones del cártel de Guadalajara, ahora constituidas en el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. Y la cuestión es esta, ¿no? O sea, que es casi imposible resumir en una sola imagen, digo, como este diagrama que se hizo para el artículo, todas las traiciones que hemos Sí. tenido. O sea, es decir, tuve que seleccionar solamente las principales porque si no hubiera sido imposible y tendría que tener la imagen un zoom increíble para poder Sí. reducir en un solo espacio las miles de traiciones que ha habido en el crimen organizado en estos años. No sé si alcanzo a leer con precisión, tú me dirás, ¿Nemesio Ceguera traicionó al Chapo? Es decir, ¿en algún momento tuvieron alianza? Sí, a ver, hay que recordar que el cártel del Milenio, de donde surge Nemesio Ceguera, estaba muy debilitado cuando empezaron a ganar terreno la familia Michoacán. Eso propició que tuvieran que mudarse de Michoacán, donde son originarios. O sea, Nemesio Ceguera es de Aguililla, Michoacán, como los Valencia. Tuvieron que mudarse a Jalisco y ahí tuvieron cobijo de Ignacio Coronel y del Chapo Guzmán. Dicho de otra manera, a final de cuentas serán aliados. Pero cuando precisamente surgen las autodefensas en 2014 y caen los caballeros templarios, que fue la sucesión de la familia michoacana, y comienza a fortalecerse el cártel Jalisco Nueva Generación, pues Nemesio Ceguera, que trabajaba en conjunto con el Chapo Guzmán, pues comienza a ver por sus propios intereses y de alguna manera operar de forma independiente. Incluso, no sé si recuerdas que hubo una época en 2000, entre 2012 y 2013 que lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación se llamaba los Matacetas, Sí. eran una especie de aparato sicarial del Cártel de Sinaloa y que los enviaron a combatir a los Zetas a Tamaulipas y a Veracruz. De tal forma que pues sí se puede decir que en algún momento Hubo una el propio traición. cártel Jalisco Nueva Generación, al volverse independiente, eh, incurrió en una traición hacia el cártel de Sinaloa. Estoy platicando con el periodista Víctor Sánchez, quien elaboró el mapa de traiciones en el narcotráfico en México. El cártel del Golfo no se queda atrás, también varias traiciones. No, bueno, el cártel del Golfo es una gran colección de traiciones. Digo, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que cuando Ciel Cárdenas llega al poder, realmente no lo hace solo, lo hace en conjunto con su mejor amigo, con Salvador Gómez Herrera. Cuando arrestan a García Ábrego, pues había una sucesión muy clara con Óscar de León Malverde y con Baldomero Salinas. Y entonces estos dos personajes retan a esa facción que se suponía la más fuerte, se quedan sorpresivamente con el control del cártel, pero ya una vez instalado este liderazgo doble o bicéfalo, pues Ociel Cárdenas traiciona a su mejor amigo, a Salvador Gómez Herrera, y utiliza precisamente a Arturo Guzmán de Sena, el primer Z, para matar a su mejor amigo, y fue cuando Ociel Cárdenas gana este apodo del Matamigos. Es ahí donde surge esa Sí. leyenda de que Ociel no respetaba a nadie y Ociel vuelve a traicionar a los propios Zetas cuando ya lo extraditan a Estados Unidos y Ociel hace un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para reducir su condena, pero pues entrega información no de la línea central del cártel del Golfo, porque ahí estaba su hermano Antonio Cárdenas, sino de los propios Zetas. Entonces, pues en ese sentido, Ociel también traicionó a los Zetas, que eran su aparato sicarial y de protección, y es ahí donde los Zetas rompen
definitivamente en 2009-2010 con el Cártel del Golfo. Bien, Víctor Sánchez, nos queda un minutito, un poco menos de un minutito, pues la última gran traición, la gran traición, la del milenio quizás, la que le hicieron a Ismael Zambada para entregarlo. No, claro, pues es la que tiene hoy a Culiacán y a gran parte del país en medio de la violencia. Es quizá la más impresionante, no solo por la historia de ambas familias, o sea, que durante más de 30 años dirigieron en conjunto el Cártel de Sinaloa, sino también la que se parece más a alguna serie de Sí. Netflix o alguna película, porque la manera en la que se llevó y se implementó, pues fue de guión de cine. Sin duda. Víctor Sánchez, como siempre, un gusto. Gracias por tus comentarios y compartirnos esta información. Es todo un placer, Juan Pablo, a la orden. Gracias, es el periodista Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y las traiciones en los cárteles, la última, la gran traición, quizás la traición del milenio, la de Joaquín Guzmán Jr. a su padrino, Ismael Zambada. Y cuando digo padrino no es nada más de palabra, ¿no? Desde chiquito seguramente lo conoció porque era compadre del Chapo. Pausa.